hermanos, bienvenidos a nuestra reunión de día sábado. Esta mañana quisiera preguntar, de acuerdo a su juicio, ¿cuál consideran ustedes que sería el mejor regalo para una madre? Un regalo verdaderamente significativo, que se aprecie y que realmente sea perdurable. Ustedes saben que en muchos países alrededor del mundo se rinde un homenaje a las mujeres que han tenido la bendición, el milagro de la concepción. Esta celebración del Día de la Madre se remonta al año 1870, cuando la activista Julia Ward Howe organizó una manifestación pacífica en Boston a favor de las madres víctimas de la guerra en los Estados Unidos. Esto inspiró también a otra activista llamada Anna Reeves Jarvis a luchar por oficializar esta fecha desde 1908. Finalmente, el reconocimiento llegó en el año de 1914, cuando el presidente Woodrow Wilson declaró oficialmente el Día de las Madres. A partir de entonces, este día se caracteriza por halagar a las madres con tarjetas, invitaciones a comer, regalos, cajas de chocolates y flores. En esta fecha, la venta de flores y regalos satura el mercado para expresar agradecimiento y admiración por ellas. Los floricultores, las personas que se dedican al cultivo de las flores, planifican y organizan sus labores desde la siembra hasta la cosecha para asegurarse de tener una gran cantidad de producción de flores en esta fecha. Aunque en realidad este día no debería ser el único día que se festeja o que se demuestra cariño a una madre, a aquella mujer que nos dio la vida. Dios nos instruye en su palabra a honrar a nuestros padres en sus 10 mandamientos. En Éxodo 20:12, no vamos a ir ahí, se los voy a leer, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este principio debe inculcarse desde temprana edad, en los primeros años de formación en la familia, que constituye el núcleo familiar fundamental para el desarrollo de la humanidad. En otras áreas de las Escrituras, Dios también nos exhorta a que tengamos un respeto a la autoridad. Algunas mujeres que se citan en las Escrituras no tenían la bendición de poder tener familia y clamaron a Dios en una forma ferviente que les concediera este privilegio. He aquí algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de mujeres y de madres abnegadas, pero el espacio no es muy amplio para poder citar a todas y cada una de ellas. Así que voy únicamente a mencionar algunas mujeres como ejemplos. La ley de Dios requiere que los hijos honren a la madre de la misma manera que al padre. Esta norma prosiguió hasta el tiempo de los patriarcas, es decir, el pueblo de Israel tenía esa costumbre de seguir honrando y respetando a sus padres. ¿Para qué? Para tener una vida próspera y con bendiciones en el hogar. Veamos por favor Salmo 144, empezando en el verso 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas
como esquinas labradas de un palacio, nuestros graneros llenos y provistos de toda suerte de granos, nuestros ganados que se multipliquen a millares en nuestros campos, nuestros bueyes que estén siempre fuertes para el trabajo, que no tengamos asalto, ni que huir, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Eterno. Son bendiciones que derivan del respeto a nuestros padres. Había un juicio temible, y los israelitas lo conocían, que se apoderaba de aquellos que maldecían a sus padres. Leamos por favor Levítico 20, verso 9. Dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. El que a su padre o a su madre maldice, la sangre será sobre él. Los israelitas eran muy cuidadosos con respecto a la moral y a la instrucción religiosa en la familia. Así que ellos sabían que si tenían la ley de Dios escrita en sus corazones, estarían a salvo cuando viniesen los tiempos de oprobio. La disciplina, aunque un tanto severa, no era infructuosa. Había una bendición por seguir esta disciplina. En la Biblia, como dije, encontramos muchas mujeres abnegadas, pero hay una en especial que se menciona en las Escrituras, que personifica el ideal de la maternidad. Esta mujer se llamaba Ana. Ana en hebreo significa llena de gracia o favor. La historia de esta mujer se relata en el primer libro de Samuel. Ana era la esposa favorita de Elcaná, un levita que pertenecía a una de las familias más honorables de la organización sacerdotal, de la descendencia directa de Jacob, los efraimitas. Y como el ardiente deseo de toda madre hebrea era tener un hijo, Ana, que era estéril, pudo haber insistido en que su marido tomase a otra mujer como esposa para poder perpetuar el nombre de Elcaná. La segunda esposa se llamaba Penina, pero ¿quién le dio varios hijos a Elcaná? Pero afligía a Ana con su cruel e injuriosa lengua. Ana era una mujer abrumada que bañaba el lecho con sus lágrimas. De manera que si existiese en las Escrituras la galería de la fama, seguro que esta mujer estaría en una posición adecuada. Todo lo que se registra de esta madre, que era una de las más nobles hebreas que han vivido, una inspiración y una bendición. No se nos dice si esta mujer, Ana, era tan hermosa como Sara, pero a juzgar por su serenidad interior, debe haber tenido un rostro muy sensible en el que se reflejaban los estados de ánimo como rayos de sol y la sombra en un tranquilo lago. Ana es un hermoso ejemplo de cómo las circunstancias más desagradables y adversas pueden formar un carácter bendecido. Esta mujer llegó a ser la madre del renombrado Samuel y también le dio a Elcaná
otros 3 hijos y 2 hijas, cuyos nombres no se mencionan. En 1 Samuel 2:21 dice nada más: y visitó el Eterno a Ana, y ella concibió, y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Los detalles de su vida, sombríos y tristes al principio, pero al final radiantes de fe y esperanza, fueron como una introducción perfecta en la formación de su hijo Samuel. Samuel, gracias a esto, llegó a ser juez y profeta de Israel. Tenía 2 posiciones importantes: era juez y también era profeta de la nación de Israel. Ana parece haber sido una mujer de un carácter sin tacha. La piedad reinaba en su corazón y mantenía una comunión constante con las ordenanzas religiosas de su pueblo. Ana fue apartada para Dios en medio de difíciles relaciones conyugales, pero supo recurrir al Eterno para obtener su gracia y poder soportar sus problemas. La confianza, la paciencia y el sacrificio personal eran algunas de sus virtudes. Y estas virtudes se las transmitió a Samuel. Es decir, algo de su carácter se lo transmitió a su hijo Samuel. No era realmente una tarea muy sencilla y muy fácil vivir años con una mujer vil como Penina. Pero Ana mantuvo la serenidad de su alma y fue, podríamos decir, como un lirio entre espinas. Ana tenía casa, pero no tenía hogar. Hay una diferencia muy grande entre tener casa y hogar. El ideal de toda mujer era, por supuesto, tener una familia. Es verdad que tenía un esposo devoto. El Caná era bueno con ella, la amaba y la colmaba de regalos más ricos que a su otra esposa. Pero como dije, no tenía hijos. El Caná, para consolar los anhelos de su corazón, le decía: mira, ¿acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero no se puede comparar esto. Es un amor completamente diferente. Ana deseaba un hijo. Ana deseaba vehementemente un hijo de su propio vientre. Así que con los años, su agonía se hizo cada vez más intensa. Y su esterilidad se convirtió en una carga. En una carga por los celos y la crueldad de su rival Penina, quien la atormentaba. Pero fiel a su nombre, ella manifestaba la gracia del autocontrol ante las críticas y ante los reproches de su rival, que la atormentaba hasta hacerla enojar. Aunque Dios le había cerrado su vientre, su corazón seguía abierto para él. Ana nunca fue culpable de ninguna conducta poco femenina o vengativa. Cada vez que su esposo trataba de consolar su angustiado corazón, esto más bien provocaba nuevos insultos y burlas de parte de Penina. Aunque estéril, su dolor encontró refugio en la oración. En la casa de Dios imploró que Dios interviniera en las leyes de la naturaleza. Y es realmente conmovedor este pasaje en donde Ana derramaba su alma delante de Dios. Y le prometía también que si le concedía tener un hijo,
ella se lo devolvería para su servicio exclusivo. Fíjense qué promesa más especial la que esta mujer hacía. Si le concedía a Dios tener un hijo, ella se lo consagraría para su servicio. Y Ana, entonces, en este sentido, negoció con Dios. Negoció con Dios y cumplió su pacto. Llevó su dolor delante de Dios. Se entregó a la oración y en la presencia de Dios y su tristeza rompió las ataduras. No obstante, al principio, ni en la casa de Dios tenía sosiego. No encontraba la compasión y la comprensión que buscaba. Su oración era una súplica sin un lenguaje externo. Sus labios se movían, ciertamente, pero no había sonido. No emitía ningún sonido de su boca. Su oración, pues, en otras palabras, era una oración íntima, era una oración interna. Y así, al hablar consigo misma, daba la impresión de no estar en sus cabales o de estar ebria. Ella había aprendido que la oración era como la respiración natural del cristiano, en silencio o en voz alta, aunque nunca pronunció una oración en voz alta, expresó su deseo en el alma y lo elevó hasta el trono de Dios. Elí, el anciano sacerdote, no quería realmente ser cruel con ella ni pesado, pero cuando vio que los labios de Ana se movían y todo su ser quedaba atrapado en el fervor de su súplica, pero sin escuchar palabras, de alguna manera le pareció que Ana no estaba bien y pensó realmente que Ana estaba ebria y la reprendió por entrar en la casa de Dios en semejante estado. Veamos Primera de Samuel, capítulo 1, verso 14. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Como quien dice, hasta que te pase el efecto del vino que has ingerido. Ana protestó su inocencia, desde luego, y declaró que nunca había tomado vino ni cerveza. Luego derramó su alma delante de Elí, el sacerdote, quien, al discernir que su deseo de tener un hijo era tan intenso, tan profundo, que tenía un espíritu de sacrificio, le aseguró que su oración inarticulada había sido por fin escuchada. Primera de Samuel, primer libro de Samuel 1:17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella descendió a su casa porque creía. Dejó de sentirse triste, cambió su semblante, dejó de sentirse afligida, abrumada, anhelante de corazón. Ahora estaba, por el contrario, alegre y feliz. Dio por sentado que Dios le había concedido su deseo. Y el esperado niño llegó, y ella le puso por nombre Samuel. Samuel quiere decir: al Señor se lo pedí, porque lo había pedido con tal intensidad que quiso ponerle este nombre con el significado de: al Señor se lo pedí y Él me lo concedió.
De manera que cuando recibió respuesta a la oración, cumplió su promesa. Cumplió su promesa. Y cuando Dios se lo concedió, ella se lo devolvió al Señor. ¿De qué forma se lo devolvió? Bueno, después de tenerlo por aproximadamente 4 o 5 años en su casa, lo llevó al templo. Veamos esto en Primera de Samuel 1:24. Primer libro de Samuel 1:24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Eterno en Silo. Y el niño era pequeño. Era pequeñísimo el niño en edad, muy corto de edad, y ella lo llevó al templo para que sirviera a Dios. No hay en las escrituras quizá otra persona más joven que haya servido al templo de Dios como Samuel. Aunque Samuel no nació en el sacerdocio, su madre lo había consagrado al Señor. Y ese compromiso debía guardarlo sin importar la soledad que tuviese que enfrentar cuando Samuel se quedaba solo en el templo. Llevaron a Samuel pues a la casa del Señor para quedarse ahí prácticamente por el resto de su vida. La madre casi no lo veía, quizás lo veía una vez al año cuando lo visitaba. Y su madre tuvo un gran gesto hacia este niño, hacia Samuel, porque le tejió una pequeña túnica para que la usara. O sea, en los deseos de su madre, ella quería que su hijo fuese un sacerdote, que su hijo fuese un profeta y que sirviera en el templo de Dios. La santidad y sacrificio de Ana tuvo su recompensa al darle Dios 5 hijos más a Elcaná. En cuanto a Samuel, pues creció para reflejar la piedad de su venerada madre. Fiel al significado de su nombre y a semejanza de la intercesión pero predominante de su madre, se convirtió Samuel en un hombre de oración y de intercesión todos los días de su vida. Y más que todos los hombres, tuvo el poder de Dios. La lección que podemos aprender de la fascinante historia de Ana es que la excelencia de muchas mujeres refleja el carácter que su madre transmite o que su madre forma en los hijos. Este vínculo con la madre desde muy temprana edad hace que el niño adopte el carácter y los principios de su madre. Hubo también otra mujer, al igual que Sara, que tuvo su hijo a una edad muy avanzada. Ustedes recuerdan el caso de Sara, que ella al principio no creía que pudiese procrear un hijo porque ya era muy grande, muy entrada en años. Y la escritura dice que Sara se rió detrás de la puerta, como quien dice, a saber si será cierto. Algunos escritores dicen que posiblemente fue una risa como nerviosa. Otros dicen que realmente ella se rió pensando que era algo insólito, algo inconcebible, que a su avanzada edad pudiese tener un hijo. Pero en fin, la otra mujer que quiero mencionar se encuentra en Lucas capítulo 1,
empezando en el verso 5. Esta historia empieza en el verso 5 y termina hasta el verso 80. Esta mujer se llamaba Elizabeth. Y Elizabeth significa Dios es mi voto. Es decir, una adoradora de Dios. Elizabeth en hebreo significa Dios es mi voto. Lucas describe a Elizabeth como una descendiente de la línea de Aarón, hermano de Moisés, lo que significa que venía de una línea sacerdotal honorable. Así era Elizabeth. Era esposa de un sacerdote, como sabemos. Era la esposa de Zacarías, del grupo de Abías, o sea, uno de los grupos de sacerdotes que ministraban en el templo sábado a sábado. Así que por ambos lados tenía una descendencia sacerdotal. En esa época, a los sacerdotes se les permitía casarse con mujeres piadosas. Eso lo pueden ustedes leer en Levítico 21, verso 7. Aquí hay algo que quizá no comprendo muy bien. ¿Por qué los sacerdotes de la Iglesia Universal decidieron el celibato? Decidieron poner en función el celibato, es decir, prohibir que los sacerdotes se casaran. Y de esto posiblemente se hayan originado actualmente muchos problemas. Bien, como sabemos, Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista, antecesor de nuestro Señor Jesucristo. Era una mujer con devoción, fe y dones espirituales. A lo largo de su vida mantuvo las tradiciones de Aarón y sus descendientes. Durante años, esta pareja, Elizabeth y Zacarías, habían orado y deseado tener un hijo. Ya entrados en años, la esperanza de tenerlos parecía que había desaparecido un poco. Así que ella, como esposa de un sacerdote, pues para ella no era muy cómoda la situación de no tener familia. Recordemos que las mujeres de Israel tenían el sueño en su mente de ser la primera mujer privilegiada, madre del Mesías. Eso era lo que ellos tenían en mente. Madre del Mesías prometido a Eva, de la primera madre de la tierra. Entonces, este deseo era muy común entre las mujeres israelitas. Dios hizo un milagro de nuevo para que esta esposa, con un corazón noble, un intelecto refinado, al igual que lo hizo para María, su prima. Lucas capítulo 1, empezando en el verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, tranquilo, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer, Elizabeth, te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Zacarías quedó prácticamente sin habla, quedó estupefacto y quedó maravillado de esta revelación.
que le hacía este ángel. Zacarías se quedó literalmente mudo, como señal de que Dios cumpliría su palabra y le daría un hijo. Zacarías recuperó el habla hasta el día en que nació Juan. Él recibió el nacimiento de Juan como un canto de alabanza, descrito a Dios. Veamos Lucas 1:76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Recordemos que Juan el Bautista fue el encargado de preparar el camino, la senda de nuestro Señor Jesucristo. También expresó a Juan el Bautista de que él no sería ni siquiera capaz de amarrarle las cintas o sujetar las sandalias del Mesías. Lamentablemente, Juan el Bautista fue asesinado. Pero esto creo que posiblemente sus padres ya no lo vieron porque ya eran muy avanzados de edad cuando esto ocurrió. No fue a los pies de su madre que Juan aprendió los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios, sino en el desierto, solitario, en silencio y en la soledad, encontró estrecha comunión con Dios y conoció los secretos de su voluntad. Elizabeth también fue una mujer privilegiada por ser la primera mujer en reconocer a Jesús en la carne. Cuando tenía 6 meses de embarazo, ustedes recuerdan este relato en las Escrituras, cuando tenía 6 meses de embarazo, su prima María fue a visitarle. Y en cuanto la Virgen entró a la casa, el bebé brincó en el vientre de Elizabeth, como si le diera la bienvenida a aquel a quien María daría a luz. Aquí en esta sección de las Escrituras se hace una comparación también para poder estimar la fecha un poco más cercana del nacimiento de Jesucristo, puesto que estas mujeres se llevaban 6 meses en el embarazo. Elizabeth ha sido un nombre favorito para reinas y mujeres de todas las condiciones sociales. Solo en los Estados Unidos hay casi 2 millones de mujeres que llevan este honorable nombre. Si todas estas mujeres que llevan su nombre, Elizabeth, fuesen justas ante Dios y de carácter intachable como Elizabeth, serían una tremenda fuerza espiritual y una verdadera bendición para esta nación. Pero en fin, las personas a veces le ponen Elizabeth porque es un nombre que suena bonito, pero repito, tiene un nombre, tiene mucho significado. Ahora quiero relatarles una historia real que tuvo lugar en la ciudad de Viena. Y este fue realmente, ahí surgió un hombre que fue capaz de hacer un regalo de vida para las madres. En esta ciudad europea de Viena, junto al Hospital General, se aprecia la estatua de una mujer con su hijo en brazos. En la base de esta
estatua se lee la inscripción que dice: Al Salvador de las Madres. Este monumento se erigió como un reconocimiento al doctor Ignacio Philips Semmelweis, un obstetra húngaro que a mediados del siglo XIX y precediendo los descubrimientos de Pasteur y de Lister en cuanto al mundo microbiano y en cuanto a la esterilización, descubrió la causa de la muerte de muchas mujeres durante, ante o después de su alumbramiento. En 1847, este connotado galeno propuso a sus colegas lavarse las manos meticulosamente con hipoclorito cálcico antes de atender a las pacientes en el hospital obstétrico, ya que las cifras de muertes de mujeres de parto o que acababan de dar a luz eran realmente aterradores. Eran muchísimas las mujeres que morían en esta situación. Descubrió entonces este médico que al desinfectarse las manos disminuían drásticamente los casos de muerte de mujeres y recién nacidos por causa de la fiebre puerperal. La fiebre puerperal se llegó a conocer unos días después o unos años después como la fiebre del parto. Era una fiebre realmente terrible. Cuando a una mujer en estado de dar a luz se contagiaba con esta fiebre puerperal, tenía un alto riesgo de morir ella y también de morir el pequeño hijo. Entonces, este famoso médico tomó la precaución y les dijo también a sus médicos que era necesario lavarse las manos. Era necesario lavarse las manos para poder evitar el contagio de estos microorganismos que eran los causantes, que eran los que transmitían la fiebre puerperal. Luchando contra la oposición de sus colegas que no aceptaron de buena gana sus observaciones, descubrió que la infección nosocomial de parientes por las manos contaminadas del personal sanitario era una de las formas por las que se diseminaban los agentes infecciosos, especialmente porque los estudiantes de medicina habían estado en contacto previo con cadáveres. Cerca del hospital había una sección a donde llevaban los cadáveres y ellos hacían sus prácticas ahí, pero de regreso al hospital para atender a las pacientes no se lavaban las manos, y entonces esto hizo posible la transmisión de estos contaminantes para la diseminación de la fiebre puerperal. A pesar de demostrar la eficacia de su método, sus colegas rechazaron sus ideas, incluso lo tacharon de loco, de charlatán. Además, tenían una razón de peso, porque los médicos no querían que se les inculparan dichas muertes. Ellos no querían reconocer que por un descuido habían muerto tantas pacientes. Al final, el doctor Semmelweis tuvo que ser despedido del hospital y cayó en una profunda depresión. Se dio a la bebida y fue internado en un hospital psiquiátrico, donde murió a causa de una septicemia a sus 47 años de edad, relativamente joven en una carrera, pero a consecuencia
del maltrato de sus colegas y de la incomprensión, como suele ocurrir en la historia. A veces a las personas no se les cree o no se les da el mérito necesario, y a veces este mérito llega hasta después que mueren las personas. Actualmente, debido a la pandemia, se han extremado las medidas antisépticas, como el aislamiento, el lavado frecuente de las manos. Pero estas medidas sanitarias realmente no son modernas como podemos pensar, porque Dios hace siglos las había recomendado para preservar la salud de su pueblo. Era una manera natural de evitar los contagios, de separar a aquellas personas enfermas del pueblo para que no contagiaran a las demás personas. De manera que hoy se ha vuelto tan popular el lavarse las manos, el esterilizarse, el cuidarse, el usar mascarillas, en fin. Estas medidas que se han enfatizado, repito, no son nuevas. Realmente el pueblo de Israel las tuvo desde hace muchísimos años. Y ellos evitaron en gran manera la propagación de las pestes y de las pandemias. Nosotros como cristianos debemos honrar a nuestra madre. Existen diferentes formas de cómo podemos honrar a nuestras madres. No exactamente comprando el regalo más caro que hay o el ramo de flores más hermoso que queramos o la caja de chocolates caros para ellas. Una forma de honrar a las madres es agradeciéndoles todo lo que han hecho por nosotros. De esta manera sentirán que todos sus sacrificios y todos sus esfuerzos valieron la pena. Podemos también expresarles afecto con un fuerte abrazo. Sé que parece algo muy sencillo, pero se ha descubierto que los abrazos tienen un efecto terapéutico. Según un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, los abrazos reducen la presión arterial, bajan la presión arterial y elevan los niveles de oxitocina, la hormona que nos produce bienestar. Mientras más oxitocina tengamos en el organismo, podremos experimentar más bienestar. También podríamos llevar a nuestras madres a ciertos lugares que tienen recuerdos gratos para ellas. Puede ser, por ejemplo, visitar su restaurante favorito para comer. Puede ser ir a conocer la escuela donde estudió, la iglesia donde contrajo nupcias, o simplemente cocinar para ella, organizar una compra y con todos los ingredientes necesarios para agasajarla con una cena especial o con un almuerzo con algo que ella realmente le gusta, algo en lo que se deleita grandemente. Podemos también prepararles su postre favorito. Estos gestos no son de tipo temporal. Estos gestos son una expresión genuina de afecto, de cariño para nuestras madres. Siempre debemos estar agradecidos por su esfuerzo al crearnos, educarnos y por los valores que nos inculcaron y que ahora sustentan nuestra vida. Por enseñarnos también de nuestros errores y apoyarnos tanto en los tiempos buenos como en los tiempos difíciles.
una madre siempre está con nosotros, apoyándonos, no importa las circunstancias. Los padres ciertamente les enseñamos a los hijos ciertas lecciones, les mostramos ciertos ejemplos, pero las madres mantienen un vínculo más cercano con los hijos, les enseñan cosas valiosas para el resto de sus vidas. En nuestra sociedad, por ejemplo, es normal ahora que en un matrimonio ambos padres trabajen. Entonces, la madre ya no tiene ese tiempo tan especial para fortalecer ese vínculo con sus hijos. Las madres de antes o las personas que hemos seguido la costumbre de que solo el esposo trabaje y que ella se mantenga en el hogar, pues posiblemente no se tenga el beneficio económico, pero los beneficios son de otra índole, porque los hijos pueden aprovechar grandemente la bendición de estar cerca de sus madres, de poder compartir con ellas el tiempo y sus lecciones en el colegio, en fin. De niños, la madre es la encargada de enseñarnos a hablar. Cuando empezamos como niños a gesticular palabras, la madre nos corrige, nos enseña. En otras palabras, el idioma que nosotros aprendemos en la niñez no es casualidad que se llame el idioma materno. No se llama el idioma paterno, se llama el idioma materno, porque son ellas quienes nos enseñan a comunicarnos desde muy tierna edad. Nos enseñan, nos corrigen, de manera que podamos tener un mejor léxico y que podamos desarrollarnos convenientemente. De manera que el mejor regalo que podemos dar a nuestra madre es también escucharlas, simplemente escucharlas. Tienen mucho que contarnos, así que permitámosles hablar para que compartan sus recuerdos con nosotros, que también son parte de nuestra historia. Recordemos el consejo del predicador. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Para aquellas personas que hemos perdido a nuestra madre en la niñez o en la juventud, nos corresponde llegar a ser hombres y mujeres de bien y vivir según sus anhelos y sus esperanzas. En el caso personal, pues a mí me faltó mi madre cuando tenía 11 años de edad. Estaba, recuerdo yo, en la escuela primaria, terminando la escuela primaria cuando ella falleció, cuando ella ya no estuvo con nosotros. Entonces, a partir de ese día, realmente nuestro desarrollo como familia cambió. Éramos 4 hijos y entonces cada uno afrontó esa situación desde un punto de vista diferente. Yo, por ser el hijo de en medio, me tocó confrontar esta situación, repito, a los 11 años de edad. Y entonces recuerdo que en la escuela me hacía mucha falta a sus consejos, especialmente también cuando se celebraba. En aquellos años se acostumbraba a celebrar el Día de la Madre con unos actos. Había asueto en las escuelas y se dedicaba todo el día, prácticamente toda la mañana, a los famosos actos en honor al Día de la Madre. Era
era un tiempo de alegría y de bendición para muchos de mis compañeros, pero para mí era bastante diferente. Era bastante diferente tener ese sentimiento, esas actividades que me recordaban que yo no tenía a mi madre conmigo. De manera, hermanos, que les exhorto a que a aquellas personas que tienen la bendición de tener su madre, que hagan un esfuerzo grande por dedicarles más tiempo, por compartir tiempo con ellas, por quererlas, por manifestarles el aprecio que se merecen, para que el día de mañana ellas realmente estén satisfechas de sus hijos que han logrado desarrollarse en la vida y sobre todo ser hijos de bien y vivir de acuerdo con sus anhelos y esperanzas. Y una bendición todavía mayor es si logramos cumplir con estas promesas y si logramos llegar a ser también no únicamente buenos hijos en el sentido de la palabra, sino que también buenos cristianos para manifestar en todo sentido los atributos de Dios en la familia. Les deseo a todos y a cada uno de ustedes el mejor de los sábados, que disfruten y que sigamos en esta lucha como cristianos. Que tengan un excelente día de reposo.